Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de Fastify? Hoy vamos a explorar este framework de Node.js y como sabemos que ustedes ya tienen experiencia, vamos a profundizar en temas como el alto rendimiento, código limpio y cómo lograr una estructura modular. Exactamente. Imaginen un servidor que puede manejar miles de peticiones por segundo sin comprometer la seguridad y manteniendo un entorno amigable para los desarrolladores. Eso es lo que Fastify se propone He lograr. leído que Fastify se lo describe como uno de los frameworks web más rápidos. ¿De dónde viene esa velocidad? ¿Es solo una estrategia de marketing o hay algo más? Bueno, la velocidad ha sido un enfoque central en Fastify desde el principio. Está construido con la eficiencia en mente, con una sobrecarga mínima en producción. Es como un motor de alto rendimiento, diseñado para sacar el máximo provecho de Node.js. ¿Y hay alguna evidencia que respalde esa afirmación? Números concretos. Claro que sí. Fastify puede manejar hasta 30.000 peticiones por segundo, dependiendo de la complejidad de la aplicación. Esa velocidad se traduce en beneficios reales, menores costos de infraestructura, tiempos de respuesta más rápidos y, en última instancia, usuarios más satisfechos. Impresionante. Pero la velocidad no lo es todo, ¿verdad? Un framework puede ser rápido, pero una pesadilla para trabajar. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde Fastify realmente brilla. Logra un equilibrio entre rendimiento y una gran experiencia para el desarrollador. A diferencia de algunos frameworks que priorizan la velocidad a expensas de la usabilidad, Fastify ofrece una API limpia e intuitiva, opciones por defecto bien pensadas y características que hacen la vida del desarrollador más fácil. ¿Puedes darme algunos ejemplos específicos de esas características? Claro, por ejemplo, el registro de eventos. Fastify usa Pino, un registrador altamente eficiente que agrega una sobrecarga mínima a la aplicación. También tiene soporte integrado para validación de datos usando JSON Schema, lo que ayuda a detectar errores temprano y prevenir vulnerabilidades de seguridad. Interesante. No se trata solo de escribir código rápido, sino de escribir código bueno y mantenible. Exactamente. Fastify promueve las buenas prácticas. Por ejemplo, no expone el servidor a toda la red durante el desarrollo, a menos que se configure explícitamente para hacerlo. Esto se alinea con los flujos de trabajo de desarrollo modernos, especialmente en entornos de contenedores como Docker. Hablando de desarrollo moderno, me gustaría explorar el concepto de monolitos modulares. Entiendo que esta idea alienta a los desarrolladores a construir aplicaciones grandes como una colección de módulos bien definidos, casi como mini aplicaciones dentro de una sola. Sí, y Fastify es particularmente adecuado para este enfoque. Ofrece potentes capacidades de encapsulación, lo que permite crear módulos distintos con su propia lógica, rutas y dependencias, sin perder los beneficios de un monolito. Fastify no es el único framework en este espacio. ¿Cuáles son algunos de sus competidores y cómo se compara? Tienes razón. Hay otros frameworks que compiten en el mundo de Node.js. Express es una opción popular, conocida por su simplicidad y flexibilidad. Happy es otro competidor, enfocado en el desarrollo basado en configuración. Y luego están los frameworks más nuevos como Nitro, que buscan ser agnósticos en tiempo de ejecución, lo que significa que se pueden ejecutar en diferentes entornos de JavaScript, no solo en Node.js. Entonces, ¿qué diferencia a Fastify de estas alternativas? ¿Por qué elegirlo? Bueno, el enfoque de Fastify en Node.js le permite ser increíblemente eficiente. Mientras que otros frameworks pueden sacrificar algo de velocidad por una mayor compatibilidad, Fastify exprime cada gramo de rendimiento del entorno de ejecución de Node.js. Entonces, si la velocidad bruta es una prioridad, Fastify tiene una clara ventaja. Esa es una buena evaluación. Pero es importante recordar que la elección del framework depende de las necesidades específicas del proyecto. Si necesitas compatibilidad con múltiples entornos de ejecución de JavaScript, Fastify puede no ser la mejor opción. Pero si estás construyendo una aplicación Node.js y el rendimiento es crítico, Fastify definitivamente merece una seria consideración. Mencionaste antes una arquitectura de plugins. Cuéntame más sobre eso. ¿Qué ventajas ofrece? Este es otro punto donde Fastify sobresale. Tiene un rico ecosistema de plugins, tanto oficiales como impulsados por la comunidad. Estos plugins extienden la funcionalidad de Fastify, permitiéndote integrar bases de datos, sistemas de autenticación, herramientas de registro y mucho más. Es como tener una caja de herramientas llena de soluciones listas para usar. Exactamente. Y la belleza del sistema de plugins de Fastify es que es increíblemente ligero. Los plugins solo se cargan cuando se necesitan, por lo que no añaden peso innecesario a la aplicación. Puedes elegir los plugins que necesitas, asegurando que tu aplicación se mantenga ligera y eficiente. Suena muy modular y adaptable. ¿Dirías que Fastify es adecuado tanto para proyectos pequeños como grandes? ¿O se adapta mejor a un tipo específico? Definitivamente, Fastify es adecuado para ambos. Su arquitectura de plugins lo hace increíblemente versátil.
Para proyectos más pequeños es posible que solo necesites un puñado de plugins básicos. A medida que tu aplicación crece, puedes agregar fácilmente más plugins para manejar la mayor complejidad. Escala maravillosamente. Ahora, hablemos de seguridad. ¿Cómo aborda Fastify este aspecto crítico del desarrollo web? ¿Qué medidas toma para proteger las aplicaciones? Fastify se toma la seguridad muy en serio desde su diseño. Prioriza la seguridad por defecto, por ejemplo, al no exponer el servidor a toda la red durante el desarrollo. También fomenta el uso de validación de datos con JSON Schema para evitar que entradas maliciosas lleguen a la lógica de tu aplicación. Ya veo. No se trata solo de velocidad, sino de construir aplicaciones robustas y seguras. Exactamente. Fastify proporciona las herramientas y las mejores prácticas para ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones seguras desde el principio. Se integra bien con otras herramientas y prácticas de seguridad, como entornos de contenedores y sistemas de registros sólidos. Estoy empezando a ver cómo Fastify puede ser un cambio de juego en el desarrollo backend, pero es realmente fácil de usar. ¿Qué tan empinada es la curva de aprendizaje? La mejor manera de entender Fastify es ver una acción. Vamos a repasar un ejemplo simple, como construir una ruta de API básica para manejar datos de películas. Suena bien. Imagina que estás creando una API para una base de datos de películas. Probablemente tendrías rutas para obtener los detalles de una película, agregar nuevas películas, actualizar las existentes y así sucesivamente. Con Fastify puedes definir estas rutas de manera clara y concisa. Entiendo. ¿Puedes mostrarme un fragmento de cómo se vería eso? Claro. Digamos que quieres crear una ruta para obtener los detalles de una película específica por su ID. Podrías definir una ruta como esta. Oid, oisit, sin, recentered. Replies, ois, es, oid, eist, eccentric, oisync, ois, async write. Request, async sync. Lógica para obtener detalles de la película de tu base de datos. Return, aging cutter. Título de la película, Comilad Geist Async. Vale, eso parece bastante sencillo. Estamos definiendo una ruta GRIE que toma un ID como parámetro, busca los detalles de la película y los devuelve como JSON. Sí, y fíjate en el uso de syncawait, que hace que el manejo de operaciones asíncronas como consultas a la base de datos sea mucho más limpio y legible. ¿Y qué pasa con la validación de datos? Mencionaste el soporte de Fastify para JSON Schema. ¿Cómo entra eso en juego? Digamos que quieres asegurarte de que la solicitud entrante para los detalles de la película siempre incluye un ID de película válido. Podrías agregar un esquema a la definición de tu ruta. High Schema. Async handler the scope, number minimum, one high ID required. With age writer required, pre-diet required, async handler. Required async handler. Entonces, estamos definiendo un conjunto de reglas para los datos entrantes. En este caso, el ID debe ser un número y mayor o igual que 1. Exactamente. Fastify validará automáticamente las solicitudes entrantes contra este esquema. Si los datos no coinciden, devolverá un error 400 bad request, evitando que datos inválidos lleguen a la lógica de tu aplicación. Es una gran manera de prevenir errores inesperados y asegurar la integridad de los datos. Hemos visto cómo definir rutas y validar datos. ¿Qué otras cosas interesantes podemos hacer con Fastify? Bueno, hablemos de hooks. Fastify proporciona un poderoso mecanismo llamado hooks, que te permite interceptar diferentes etapas del ciclo de vida de la solicitud. Me intriga. Cuéntame más sobre estos hooks y cómo pueden ser útiles. Imagina que quieres realizar alguna acción antes de cada solicitud, como registrar la solicitud entrante o autenticar al usuario. Podrías usar un hook prehandler para esto. O si quieres modificar la respuesta antes de que se envíe de vuelta al cliente, podrías usar un hook on response. Entonces los hooks nos dan un control granular sobre el ciclo de solicitud-respuesta. Exactamente. Son increíblemente versátiles y se pueden usar para una amplia gama de tareas, desde autenticación y registro hasta monitoreo de rendimiento y transformación de datos. Fascinante. Esto ya se siente como una inmersión profunda en el funcionamiento interno de Fastify. Y solo estamos arañando la superficie. Hay muchos más conceptos avanzados que podríamos explorar, como los decoradores para adjuntar datos adicionales a las solicitudes y respuestas, y el fascinante mundo de la arquitectura de plugins de Fastify. Ya me siento abrumada con tanta información. No te preocupes, iremos paso a paso. Por ahora, concentrémonos en lo que hemos aprendido hasta ahora. Fastify es un framework web potente y eficiente que sobresale en velocidad, seguridad y experiencia de desarrollo. Ofrece un rico conjunto de características, incluyendo un robusto sistema de plugins y un poderoso mecanismo de hooks, lo que permite a los desarrolladores construir aplicaciones de alto rendimiento y fáciles de mantener. Ese es un gran resumen. Estoy empezando a ver el atractivo de Fastify. Pero antes de que nos adentremos demasiado en los detalles técnicos, demos un paso atrás y hablemos del panorama general. ¿Por qué los desarrolladores deberían interesarse por Fastify? ¿Qué problemas resuelve y por qué deberían considerar usarlo para su próximo proyecto?
Esa es una excelente pregunta y una que merece una respuesta bien pensada. Fastify aborda varios desafíos clave que enfrentan los desarrolladores al construir aplicaciones web. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, el rendimiento. En el acelerado mundo digital actual, el rendimiento es primordial. Los usuarios esperan que los sitios web y las aplicaciones se carguen rápidamente y respondan al instante. La velocidad y eficiencia de Fastify ayudan a los desarrolladores a cumplir con estas expectativas, brindando una experiencia de usuario fluida y receptiva. Tiene sentido. La escalabilidad es otro factor importante. A medida que las aplicaciones crecen en complejidad y base de usuarios, deben ser capaces de manejar el aumento del tráfico y las cargas de datos. La arquitectura ligera y modular de Fastify lo hace increíblemente escalable, permitiendo que las aplicaciones crezcan con gracia sin sacrificar el rendimiento. Y por supuesto, la seguridad es siempre una preocupación principal. Absolutamente. Las brechas de seguridad pueden tener consecuencias devastadoras. El enfoque de Fastify en los valores predeterminados seguros y la validación de datos ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones que son resistentes a los ataques y protegen los datos confidenciales de los usuarios. Entonces, rendimiento, escalabilidad y seguridad. ¿Algo más? Sí, la mantenibilidad. Las aplicaciones grandes y complejas pueden ser difíciles de mantener y evolucionar con el tiempo. La arquitectura de plugins de Fastify y las convenciones de codificación claras promueven la modularidad y la reutilización del código, lo que facilita a los desarrolladores administrar y actualizar sus aplicaciones. Suena como una buena base para un desarrollo sostenible a largo plazo. Exactamente. Y no olvidemos la experiencia del desarrollador. Los desarrolladores felices escriben mejor código. La API intuitiva de Fastify, las opciones predeterminadas bien pensadas y las herramientas robustas hacen que sea un placer trabajar con él, permitiendo a los desarrolladores concentrarse en construir excelentes aplicaciones en lugar de luchar con frameworks complejos. Esas son razones convincentes. Parece que Fastify es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde pequeños proyectos personales hasta sistemas empresariales a gran escala. Tienes toda la razón. La versatilidad y adaptabilidad de Fastify lo convierten en una excelente opción para varios tipos de proyectos. Su enfoque en el rendimiento y la eficiencia lo hace ideal para sitios web de alto tráfico, API y aplicaciones en tiempo real. Sus características de seguridad lo convierten en un fuerte contendiente para aplicaciones que manejan datos confidenciales de los usuarios. Y su diseño amigable para el desarrollador lo hace un placer trabajar con él, independientemente del tamaño o complejidad del proyecto. Estoy convencido. Estoy deseando aprender más sobre cómo usar Fastify en proyectos del mundo real. Bueno, hay un mundo entero de recursos esperándote. Fastify tiene una excelente documentación, una comunidad vibrante e innumerables ejemplos y tutoriales para ayudarte a comenzar. Ya me siento inspirado. Pero antes de que terminemos esta parte de nuestra inmersión profunda, ¿hay algo más que creas que es esencial para comprender los principios básicos de Fastify? ¿Algún pensamiento o idea final que te gustaría compartir? Un último punto que me gustaría enfatizar es que Fastify no es solo una herramienta, es una filosofía. Se trata de abrazar la simplicidad, la eficiencia y la elegancia en el desarrollo web. Anima a los desarrolladores a pensar críticamente sobre el rendimiento, la seguridad y la mantenibilidad, y a construir aplicaciones que sean a la vez potentes y agradables de usar. Me encanta eso. No se trata solo del código, sino de la mentalidad. Exactamente. Fastify empodera a los desarrolladores para construir mejores aplicaciones, animándolos a adoptar un enfoque reflexivo y deliberado del desarrollo web. Es un framework que recompensa a aquellos que se preocupan por el rendimiento, la seguridad y la artesanía. Ese es un mensaje poderoso para terminar. Me siento más seguro en mi comprensión de los principios básicos de Fastify. Pero estoy ansioso por aprender más sobre los aspectos prácticos del uso de Fastify en proyectos del mundo real. Y eso es precisamente lo que profundizaremos en la próxima parte de nuestra inmersión profunda. Exploraremos el poderoso sistema de plugins de Fastify, sus capacidades de enrutamiento, sus mecanismos de manejo de errores y mucho más. Prepárate para una exploración práctica de las impresionantes capacidades de Fastify. No puedo esperar. Únase a nosotros en la segunda parte de nuestra inmersión en Fastify, donde iremos más allá de lo básico y exploraremos las técnicas prácticas y las mejores prácticas para construir aplicaciones web de alto rendimiento, seguras y fáciles de mantener. Retomando nuestra inmersión en Fastify, listos para ensuciarse las manos con ejemplos del mundo real. Totalmente. Veamos de qué es capaz este framework en la práctica. Comencemos con una tarea simple pero esencial: construir una ruta básica de API. Imagina que estás creando una aplicación de lista de tareas.
Necesitarías rutas para crear nuevas tareas, recuperar las existentes, actualizarlas y marcarlas como completadas. Suena familiar. Son las operaciones cerros típicas. Sí. Crear, leer, actualizar y eliminar. Exactamente. Y Fastify hace que manejar estas operaciones sea pan comido. Digamos que quieres crear una ruta para agregar una nueva tarea a tu lista. Podrías definir una ruta como esta. JavaScript craza fastify.postatags async request reply request print explicit message adjuer resexcend description request.body. Lógica para guardar la tarea en tu base de datos. Return message, tarea creada correctamente. Miren lo que está pasando aquí. Estamos definiendo una ruta post-test que espera una descripción de la tarea en el cuerpo de la solicitud, guarda la tarea en la base de datos y devuelve el mensaje de éxito. Pero ¿cómo nos aseguramos de que los datos entrantes sean válidos? No queremos que alguien envíe una descripción de tarea vacía. Excelente punto. Aquí es donde la validación de esquemas de Fastify resulta muy útil. Podemos agregar un esquema a la definición de nuestra ruta para aplicar reglas a los datos entrantes. JavaScript. Fastify.posttasks, Okima, object, properties, typestring, mean length, one, description, once description, required, required. Entonces, básicamente estamos diciendo que el cuerpo de la solicitud debe ser un objeto con una propiedad description que sea una cadena con al menos un carácter. Si los datos no coinciden con este esquema, Fastify rechazará automáticamente la solicitud. Precisamente. Esto nos ayuda a prevenir que datos erróneos lleguen a la lógica de nuestra aplicación y garantiza la integridad de los datos. Ahora, digamos que queremos recuperar todas las tareas de nuestra lista. ¿Cómo definiríamos una ruta para eso? Sencillo. Podemos definir una ruta de IKD como esta. JavaScript. Fastify.get. Tasks. Async. Request. Reply. Lógica para obtener todas las tareas de tu base de datos. Return id. Description. Terminar informe. Completed false. Return id ruts. Bien, esta ruta tiene todas las tareas de la base de datos y las devuelve como una matriz de objetos his. Pero, ¿y si queremos recuperar una tarea específica por su ID? Podemos manejar eso agregando un parámetro de ruta. Hey, id async, request reply. Id async, request resync reply. Request.async async, requested con D e ir a return request.als. Lógica para obtener una tarea de tu base de datos en función del ID. Return id, async description, terminar informe, completed. Rats return. Así que la parte .rar en la ruta actúa como un marcador de posición para la ID de la tarea, al que luego podemos acceder en nuestra función de manejo. Correcto. Podemos usar parámetros de ruta para manejar dinámicamente las solicitudes basadas en valores específicos. ¿Y qué hay de actualizar una tarea? Digamos que queremos marcar una tarea como completada. Podemos hacer una ruta POT para eso. Sync, request, reply, exceptions id, expensable params, request put body. Lógica para actualizar la tarea en tu base de datos. Return message, tarea actualizada correctamente. Return message. Esta ruta toma la ID de la tarea como parámetro de ruta y espera un valor booleano completed en el cuerpo de la solicitud. Luego actualiza la tarea a la base de datos y devuelve un mensaje de éxito. Lo has pillado. Y por supuesto también podemos agregar validación de esquemas a esta ruta para asegurarnos de que la propiedad completed es un valor booleano. Por último, la operación Creslan final. Eliminar una tarea. Podemos usar una ruta de lete para eso. JavaScript, asyncons, hashing 5, asyncon 5, restores. Este hombre, 5, escribe casi, sí, async. Scribem es singing request.params. Lógica para eliminar la tarea de tu base de datos. Si no me silo eliminada correctamente. Oye, ahorita me le das exagero, ¿vale? Esta ruta toma el ID de la tarea como parámetro de ruta, elimina la tarea de la base de datos y devuelve un mensaje de éxito. Parece que hemos cubierto todas las bases para manejar las operaciones crítico con Fastify. Sí, y lo hemos hecho de una manera clara, concisa y fácilmente extensible. El sistema de enrutamiento de Fastify está diseñado para ser intuitivo y flexible, lo que permite a los desarrolladores definir fácilmente rutas para varios métodos HTTP y manejar estructuras de datos complejas. Ahora, hablemos de los hooks. Mencionaste que Fastify tiene un poderoso mecanismo de hooks. ¿Podrías darme algunos ejemplos del mundo real de cómo se pueden usar los hooks? Claro. Comencemos con un caso de uso común. Autenticación. Imagina que quieres proteger ciertas rutas de tu aplicación, permitiendo solo a los usuarios autenticados acceder a ellas. Podrías usar un hook prehandler para verificar si el usuario está autenticado antes de permitir el acceso al manejador de ruta. Entonces el hook actúa como un guardián, asegurando que solo las solicitudes autorizadas procedan. Exactamente. Aquí tienes un ejemplo de cómo podría ser. JavaScript. Fastify toward add hook. Prehandler. Async request reply. Const token request.headers.authorization if bad code status. No autorizado.
return_reply.status 401.send matter.status 401.send matter.status return_reply.status 401.send matter.try return reply.status 401.send message lógica para verificar el token y obtener los detalles del usuario request an user Adabat IB1 username John Doe request.user80 catch error return reply status 401.send status 401.send the of catch status 401.send message token inválido return reply status 401.send messages send status 401.send message. Desde hook comprueba si hay un token de autorización en las cabeceras de la solicitud. Si el token falta o no es válido, devuelve una respuesta cual solo uno no autorizado. De lo contrario, obtiene los detalles del usuario y los adjunta al objeto de solicitud para su uso posterior. Sí, y ahora cualquier manejador de rutas puede acceder a la información del usuario autenticado a través de request.user. Incluso podemos agregar este hook selectivamente a rutas específicas o grupos de rutas, lo que garantiza un control granular sobre la autenticación. Eso es increíblemente útil. Parece que los hooks ofrecen mucha flexibilidad para personalizar el ciclo de solicitud-respuesta. Absolutamente. Son increíblemente versátiles y se pueden utilizar para una variedad de tareas, desde el registro y la supervisión del rendimiento hasta la transformación de datos y la gestión de errores. De acuerdo, hablemos de gestión de errores. ¿Cómo maneja Fastify los errores que pueden ocurrir durante el ciclo de solicitud-respuesta? Fastify tiene un sólido mecanismo de gestión de errores que permite a los desarrolladores manejar con elegancia las situaciones inesperadas. Fomenta el uso de bloques try.catch dentro de los manejadores de ruta y proporciona un método dedicado setErrorHandler para definir un manejador de errores global para toda la aplicación. Entonces, si ocurre un error dentro de un manejador de rutas, podemos capturarlo y manejarlo adecuadamente. Exactamente. Digamos que estás obteniendo datos de una base de datos y la consultas la base de datos falla. Puedes mover la operación de la base de datos en un bloque, try.catch y manejar el error. JavaScript, fastify.get, tasks, async, request, reply, try.punta, await, fetch task from database, fetch, error. Manejar el error de la base de datos, tal vez registrarlo y devolver una respuesta de error. Luego, reply.status, -2.send. Echo, error interno del servidor. Reply.status, -2.send. Error interno del servidor, -2.send. Errors-send. Oko, en reply, durut, ok-curresen, error lotus tumelos. En cursut sonista message. Reply.status somocho, shen en exudambro. En taxos, emer status en. En miris, en otushen. Rosikis con nuestra somanos, orushindo, koshin shindarushend. Oruslindo, ecolusur-send. En hirbushing referencecans. Agos shen. Eros vis cross-usos-send. Econosus-sohans. Econos-nornjoses-en-officens. Cushin-norus. Coshin esenshin visiques, egos-shen rusus-en-bordo-sushen-sheng. React status luz colende. Wait. El punto de vista segundo es 2 con elegancia. Evitamos que nuestra aplicación se bloquee y proporcionamos una respuesta más informativa al usuario. ¿Y qué voy a hacer los targets metros usunsequian si los servidores un escuridad metros del fion? ¿Las manejarán con posos o shem? Y Keito de Merivo, un manejador de errores global para toda aplicación. El método setErrorHandler de Fastify nos permite hacer precisamente eso. Podemos definir una función que se llamará cada vez que se produzca un error no controlado en cualquier parte de nuestra aplicación. JavaScript, fastify.setErrorHandler, async error request reply, registrar el error para la depuración, console.error, en pro native console.error, headererror.extrusions.s, atina, tercins.session. Algo salió mal, conoset esosu.ssend. NDSN que usa. Este manejador de errores global capturará cualquier error que no se maneje explícitamente dentro de los manejadores de rutas, lo registrará para la depuración y enviará una respuesta de error genérica al cliente. Correcto. Esto proporciona una red de seguridad para nuestra aplicación, asegurando que manejamos los errores con elegancia y evitando que nuestra aplicación se bloquee inesperadamente. El mecanismo de gestión de errores de Fastify parece muy robusto y flexible. Da a los desarrolladores las herramientas que necesitan para manejar los errores eficazmente y evitar que la aplicación se bloquee. Absolutamente. La gestión de errores es un aspecto crítico de la construcción de aplicaciones fiables y mantenibles. Fastify facilita el manejo de errores con elegancia y proporciona una forma consistente y predecible de lidiar con situaciones inesperadas. Estoy empezando a apreciar realmente la potencia y la flexibilidad de Fastify. Parece que tiene todo lo que necesitamos para construir aplicaciones web de alto rendimiento, seguras y fáciles de mantener. Y solo estamos arañando la superficie. Hay todo un ecosistema de plugins, técnicas de enrutamiento avanzadas y fascinantes optimizaciones de rendimiento que podemos explorar. Estoy deseando profundizar.
Pero antes de hacerlo, ¿hay algo más que creas que es esencial para comprender los aspectos prácticos del uso de Fastify? ¿Algún pensamiento o idea final que te gustaría compartir? Un punto crucial que quiero enfatizar es que Fastify fomenta las mejores prácticas. Promueve la modularidad, la reutilización del código y la capacidad de prueba. Se integra perfectamente con las herramientas y flujos de trabajo de desarrollo modernos, lo que facilita la construcción, prueba e implementación de aplicaciones Fastify. Así que no se trata solo de las características, se trata de construir aplicaciones de la manera correcta. Precisamente. Fastify proporciona la orientación y la estructura para ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones que no solo sean eficientes y seguras, sino también bien organizadas, mantenibles y adaptables. Esa es una gran conclusión. Me siento más seguro en mi comprensión de cómo usar Fastify en proyectos del mundo real. Fantástico. En la siguiente parte de nuestra inmersión profunda exploraremos el mundo de los plugins de Fastify, desvelaremos los secretos de sus capacidades avanzadas de enrutamiento y nos adentraremos en sus optimizaciones de rendimiento. Prepárate para liberar todo el poder de Fastify. No puedo esperar. Únase a nosotros en la tercera parte de nuestra inmersión profunda en Fastify, donde nos aventuraremos en las características y técnicas avanzadas que hacen de Fastify un framework web realmente excepcional. De vuelta a nuestra inmersión en Fastify. Ya hemos cubierto bastante terreno, desde los fundamentos del enrutamiento y la validación de datos hasta el poder de los hooks y el manejo de errores. Ahora es el momento de desbloquear todo el potencial de Fastify explorando su notable ecosistema de plugins. Ah, sí, los plugins. Una excelente elección. La arquitectura de plugins de Fastify es una de sus características más atractivas. Permite a los desarrolladores extender la funcionalidad del framework de una manera modular y mantenible, agregando características e integraciones sin saturar el código base principal. Es como tener una enorme caja de herramientas a nuestra disposición, cada una diseñada para resolver un problema específico. Exactamente. Ya sea que necesites integrar una base de datos, agregar autenticación, manejar la carga de archivo o implementar un sistema de comunicación en tiempo real, es probable que haya un plugin de Fastify para ello. Suena prometedor. Pero, ¿cómo funcionan realmente estos plugins? ¿Cómo los encontramos, los instalamos y los usamos en nuestras aplicaciones Fastify? Empecemos por encontrar plugins. El mejor lugar para descubrir plugins de Fastify es la página oficial del ecosistema de Fastify. Presenta una lista cuidadosamente seleccionada de plugins, tanto oficiales como impulsados por la comunidad. Es como una ventanilla única para todo lo relacionado con los plugins de Fastify. Precisamente. Puedes buscar plugins por categoría, popularidad o palabra clave, lo que facilita encontrar la herramienta adecuada para el trabajo. Digamos que hemos encontrado un plugin que queremos usar. ¿Cómo lo instalamos? Instalar plugins de Fastify es tan fácil como usar tu administrador de paquetes favorito, como npm o Yankoren. Por ejemplo, digamos que quieres usar el plugin Fastify Course para habilitar el intercambio de recursos de origen cruzado. En tu aplicación, install Fastify Course. Parece bastante sencillo. Pero una vez que hemos instalado el plugin, ¿cómo lo usamos realmente en nuestra aplicación Fastify? Usar plugins de Fastify es sorprendentemente simple. Solo necesitas importar el plugin y registrarlo con tu instancia de Fastify. Así es como habilitarías Course usando el plugin Fastify Course. JavaScript. Import Fastify from Fastify. Import course from Fastify course, prompts Fastify logger, Fastify.register, Fastify logger. Opciones de configuración opcionales del plugin. Logger, Dusha logger, Olivers. Tus otras rutas y lógica de la aplicación logger, Fastify.listen, Tributes and address, logger, Fastify.log.adder, TRMet, Tributes and logger, Fastify.log.adder infos. Importamos el plugin Course, lo registramos con nuestra instancia de Fastify y opcionalmente proporcionamos algunas opciones de configuración. Y eso es todo. Course está habilitado para toda nuestra aplicación. Así de simple. Los plugins de Fastify están diseñados para ser fáciles de usar y se integran perfectamente con tu aplicación. Esto es increíblemente poderoso. Parece que podemos agregar casi cualquier funcionalidad a nuestras aplicaciones. Fastify simplemente instalando y registrando un plugin. Tienes toda la razón. El ecosistema de plugins es uno de los puntos fuertes de Fastify. Permite a los desarrolladores aprovechar la sabiduría y el esfuerzo colectivos de la comunidad de Fastify resolviendo problemas comunes y agregando potentes funciones sin tener que reinventar la rueda. Hablemos ahora de algunos de los plugins de Fastify más populares y útiles. ¿Cuáles son algunos plugins que recomendarías a los desarrolladores que revisen? Hay tantos plugins excelentes para elegir, pero aquí hay algunos que considero esenciales para la mayoría de las aplicaciones Fastify. Fastify Swagger. Este plugin genera documentación Swagger Open API para las rutas de tu API, lo que facilita documentar y compartir tu API con otros. Suena útil. ¿Qué más? Fastify Subito Beta. Este plugin
Proporciona autenticación JSON Web Token, JWT, lo que te permite proteger las rutas de tu API y verificar las identidades de los usuarios. Seguridad primero. ¿Algún otro? Fastify Helmet. Este plugin agrega encabezados HTTP relacionados con la seguridad a tus respuestas, protegiendo tu aplicación de vulnerabilidades web comunes. Y Fastify Static. Este plugin sirve archivos estáticos como imágenes, CSS y JavaScript, lo que facilita la creación de aplicaciones web con Fastify. Esos suenan como elementos esenciales para cualquier aplicación web moderna. ¿Hay plugins específicos para interactuar con bases de datos? Por supuesto. Fastify MongoDB, por ejemplo. Este plugin proporciona una forma simple y eficiente de conectarse e interactuar con bases de datos MongoDB. ¿Y si usamos PostgreSQL? También hay un plugin para eso. Fastify Postgres ofrece una funcionalidad similar para las bases de datos PostgreSQL. Es un excelente punto de partida. Parece que hay un plugin para casi todas las necesidades. Y esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de plugins disponibles. La comunidad de Fastify está constantemente creando nuevos e innovadores plugins, ampliando los límites de lo que es posible con el framework. Has mencionado que Fastify fomenta las buenas prácticas. ¿Cómo se aplica esto al desarrollo de plugins? ¿Hay algunas pautas o recomendaciones para crear plugins de Fastify bien diseñados? Claro, crear plugins de Fastify de alta calidad es un arte y hay varias buenas prácticas que los desarrolladores deben tener en cuenta. Primero, modularidad. Los plugins deben centrarse en resolver un problema específico o proporcionar un conjunto bien definido de características. Se debe evitar crear plugins monolíticos que intenten hacer demasiado. Tiene sentido. Mantener las cosas enfocadas y modulares. ¿Qué más? Reutilización. Los plugins deben diseñarse para ser reutilizables en diferentes aplicaciones Fastify. Esto fomenta el intercambio de código y reduce la duplicación de esfuerzos. Escribir una vez, usar en todas partes. Un buen principio de diseño. Exactamente. Y por supuesto, la capacidad de prueba. Los plugins deben probarse a fondo para garantizar que funcionan correctamente y que no introducen errores o vulnerabilidades de seguridad. Las pruebas son cruciales para cualquier software robusto. Absolutamente. Y finalmente, documentación. Los plugins deben estar bien documentados, explicando su propósito, uso, opciones de configuración y cualquier posible advertencia. Una buena documentación puede hacer una gran diferencia en la facilidad de uso de un plugin. Sin duda. Siguiendo estas buenas prácticas, los desarrolladores pueden crear plugins que sean valiosas adiciones a la comunidad de Fastify, permitiendo a otros construir mejores y más potentes aplicaciones. Este ha sido un viaje increíble al mundo de Fastify. Hemos explorado sus principios básicos, profundizado en sus aplicaciones prácticas y descubierto el vasto potencial de su ecosistema de plugins. Me siento inspirado y listo para construir cosas increíbles con Fastify. Me alegro de escuchar eso. Y recuerda, esto es solo el comienzo. La comunidad de Fastify está en constante evolución, creando nuevos plugins, descubriendo técnicas innovadoras y ampliando los límites de lo que es posible con el framework. Así que sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue construyendo cosas increíbles con Fastify. Lo haré. Gracias por guiarnos a través de esta fascinante inmersión profunda en el mundo de Fastify. Estoy seguro de que nuestros oyentes ahora están bien equipados para embarcarse en sus propias aventuras con Fastify. Ha sido un placer compartir mi entusiasmo por Fastify con ustedes. Y como siempre, si tienen alguna pregunta o desean compartir sus experiencias con Fastify, no duden en ponerse en contacto con la vibrante y solidaria comunidad de Fastify. ¡Feliz codificación!